Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de clases de mecánica de la motocicleta en la sección de motores. Empezamos. Bien, en el vídeo pasado vimos qué era la culata, de qué elemento estaba formado, cuáles eran sus funciones principales y los tipos de distribución que había. Hoy vamos a ver qué tipo de mantenimiento hay que hacerle a la culata para su correcto funcionamiento. Para ello vamos a utilizar la misma que en el vídeo pasado y además ya os he puesto aquí todas las herramientas y útiles que vamos a necesitar. Lo primero será un recipiente con agua, ¿vale? Jabón, me da igual de la marca que sea. Scotch-Brite, que es una lija microabrasiva. Una regla, las galgas de medir, el pie de rey o calibre y las pastas de esmeril. Una vez tengamos la culata ya fuera del motor, tenemos que desarmarla, poner todas sus piezas encima de la mesa y empezar con el mantenimiento. Así que yo la desmonto en 2 minutos y empezamos. Bueno, con la culata totalmente desmontada y todas sus partes bien organizadas encima de la mesa de trabajo, aquí por ejemplo vemos las válvulas con los muelles de válvulas, el árbol de levas, los balancines y la corona del árbol de levas. De esta manera ya podemos diagnosticar si la culata tiene alguna avería o mejorar sus partes para un mayor rendimiento o vida útil. ¿Por qué digo diagnosticar avería o mejorar sus partes? Porque vamos a hacer dos tipos de operaciones: las operaciones de comprobación y las operaciones de mantenimiento. En las primeras, en las operaciones de comprobación, diagnosticaremos alguna avería o anomalía que nos impidan el correcto funcionamiento de la culata. Y en las segundas, en las operaciones de mantenimiento, mejoraremos todas sus partes para un mayor rendimiento o vida útil. Bien, pues como hemos dicho, vamos a empezar por las operaciones de comprobación. Antes que nada, lo que tenemos que hacer es limpiar la culata. Yo personalmente no puedo trabajar en la moto en una zona que esté sucia, y la culata pues no es menos. Para ello vamos a necesitar el Scotch-Brite, el jabón y el agua. ¿Por qué Scotch-Brite? Bien, porque es una lija microabrasiva que ni raya ni quita material en la culata. Entonces sí que nos va a quitar toda la carbonilla de la cámara de combustión y no nos va a causar ningún desperfecto. Para empezar a limpiar la culata, cogemos un poco de Scotch-Brite, aunque no quede cuadrado, cogemos el recipiente con agua y sin ningún miedo metemos la culata en el agua. Vale. Algunos diréis, bueno Nacho, pero es que se oxidará la culata. Se oxidaría si dejásemos la culata en remojo o mojada, pero después de trabajar con ella, la culata la vamos a secar y por ese modo pues no se va a quedar, no se va a oxidar ni va a producir ningún daño. Mojamos bien el Scotch-Brite, lo empapamos con el jabón y lo pasamos por la cámara de combustión. Como os he dicho, esto no va a crear ningún desperfecto porque ni va a rayar la cámara de combustión ni va a quitar material, ¿vale? Tampoco tenemos que ceñirnos en la parte donde apoya la junta de culata, ¿vale? Porque si insistimos sobre esa zona sí que va a crear un daño, pero simplemente pasar así para que quite toda la suciedad sobra. Vamos mojando el Scotch-Brite y vamos frotando por la cámara de combustión. Sí que tenemos que tener mucho cuidado en no insistir por el asiento de la válvula, porque el asiento de la válvula es la parte más delicada de la cámara de combustión. Pero vamos frotando y vamos quitando la carbonilla. Una vez que ya hemos acabado de limpiar la cámara de combustión, limpiamos el Scotch-Brite, lo apartamos a un lado y mojamos toda la culata sin ningún miedo, para quitarle todo el jabón. Cuando ya le habremos quitado todo el jabón, cogemos una toalla y empezamos a secar la culata. Cuando hayamos acabado de secar la culata con la toalla, cogeremos el compresor con la pistola de aire y le daremos a las zonas más difíciles, las cuales serán las guías de válvulas o aquellos huecos que no podamos llegar con la toalla. Lo más importante es que la culata quede bien seca.
Con esta culata no notaremos mucho la diferencia porque yo ya la traía bien limpia de antes, pero aún así imagino que es mucho mejor trabajar con una culata limpia que no con una culata sucia. Esto en motos de calle no tanto, pero en competición es el ABC. Siempre que entra una moto de una tanda, levantan la culata y limpian cámara de combustión, y sirve también para limpiar cilindro y limpiar el pistón de toda la carbonilla. ¿Para qué nos sirve esto? Pues evidentemente para hacerle una inspección visual, que es lo primero que vamos a hacer. Una vez lo tenemos ya todo limpio, vemos todas las partes de la culata, ¿vale? Y vemos que no haya nada roto, ninguna fisura, ni nada extraño. Después de limpiar y secar muy bien la culata y hacerle una inspección visual, vamos con la primera comprobación, la cual va a consistir en medir la planitud de la culata. La planitud de la culata suele deformarse cuando los motores sufren un calentón, ¿vale? O alguna avería atípica. Siempre está muy bien comprobarlo cada vez que sacamos la culata, sobre todo cuando haya averías de consumo de agua. Debido a que los mecánicos normalmente levantamos la culata, cambiamos la junta de la culata porque es lo que hemos diagnosticado enseguida, es lo más típico, y no medimos la planitud de la culata. Después montamos y resulta que la avería era que la culata se había deformado y no tenía una correcta planitud. Para medir la planitud de la culata necesitamos la regla y las galgas calibradas. Vamos a coger la regla y las medidas que vamos a hacer van a ser el cuadrado de la culata y los diagonales de la culata. ¿En qué va a consistir? Bien, pues con la regla la vamos a colocar de esta manera, que quede totalmente plana con la culata, y con la galga de 0,10 vamos a comprobar que no pase entre la regla y la culata. Como hemos dicho, vamos a hacerlo en todas las medidas. Si en algún movimiento o en alguna zona os pasa la galga entre la regla y la culata, no quiere decir directamente que tengamos una avería en la planitud de la culata. Simplemente hay que ir al libro de mantenimiento en la sección de la culata y comprobar qué galga nos tiene que pasar entre la regla y la culata. A lo mejor el libro nos dice que admite una tolerancia de 0,05, entonces la galga de 0,05 sí que nos tiene que pasar. Ya hemos comprobado la planitud de la culata, nos vamos al siguiente paso, el cual va a consistir en las válvulas. La comprobación que tenemos que hacer en las válvulas es, con el pie de rey o calibre, medir el diámetro de la cabeza de válvulas y la longitud del vástago de la válvula. Estas medidas las tenemos que comparar con lo que dice el manual del mantenimiento, al igual que con los muelles. Los muelles, las medidas que tenemos que coger es el diámetro del muelle, tanto exterior como interior, la altura del muelle, sin comprimirlo mucho, y la altura o distancia que hay entre espigas del muelle. Y al igual que con la válvula, con estas medidas apuntadas en una libreta, tenemos que compararlas con las que dice el manual de mantenimiento de la moto. Si alguna de estas medidas que tomamos nosotros con las que dice el libro de mantenimiento no coincide, pues tendremos una avería. Por ejemplo, si la longitud de los muelles son de 30 milímetros y en el libro de mantenimiento pone que son de 35 milímetros, pues evidentemente tendremos una avería en los muelles de las válvulas y tendremos que sustituirlos. Y pasamos ya al árbol de levas. En el árbol de levas vamos a hacer 4 comprobaciones. La primera será una comprobación visual, debido a que esta pieza suele sufrir quemazones, sobre todo en la parte baja de la leva, debido a que como está en la parte más alta del motor, va a muchas revoluciones y suele tener mucha fricción, ya sea con el balancín o con el taquén, se suelen quemar debido a que cuando baja un poquito el nivel de aceite ya no llega todo el aceite que debería a la parte alta del motor y se suelen quemar los árboles de levas. Por lo tanto, debemos comprobar toda la leva y las partes exteriores del árbol de levas. La segunda comprobación del árbol de levas es comprobar el correcto funcionamiento de sus rodamientos.
Normalmente los árboles de levas tienen un rodamiento grande en la parte interior y un rodamiento pequeño en la parte exterior. Debemos comprobar girándolos que giren bien y que no hagan ningún ruido raro. Y la tercera y cuarta comprobación del árbol de levas será con el pie de rey comprobar la anchura de la leva y la altura de la leva. Estas dos mediciones, al igual que con los muelles y las válvulas, debemos compararlo con el libro de mantenimiento. La última pieza que comprobaremos de la culata serán los balancines. La avería más típica de los balancines es una avería grave, que es directamente que partan los balancines. Por lo tanto, no vamos a hacer ni ninguna comprobación ni ninguna medición. Sí que pegaremos un vistazo general y nos fijaremos sobre todo en esta parte de aquí, que es la parte que más desgaste sufre del balancín. Nos fijaremos en que su superficie sea toda uniforme, que no presente quemaduras ni ninguna fisura que nos indique que el balancín vaya a volver a partir. Por lo tanto, si vemos cualquier mínima duda que nos vaya a indicar que vamos a sufrir una avería grave, más vale prevenir que curar y cambiar el balancín por uno nuevo antes que volver a montar los mismos. Lo que sí que no vamos a montar los mismos, vamos a montar unos nuevos, serán los retenes de las válvulas. Debido a que esto tiene muy bajo coste y no vale la pena volver a montar los mismos y arriesgarse a por 1 euro o por 2 euros tener problemas de consumo de aceite. Y ya que hemos hecho todo el trabajo de desarmar la culata, más vale curarse en salud y montar unos retenes nuevos. Bien, pues ya hemos acabado con las operaciones de comprobación. Si todas estas piezas han pasado esas pruebas, quiere decir que podemos volver a montarlas en la culata y volver a montarlas en la moto y todavía tienen vida útil. Ahora vamos con las operaciones de mantenimiento para alargar esa vida útil o mejorar el rendimiento de las piezas de la culata. Lo primero y fundamental, que es lo que hemos hecho antes, es la limpieza. Como estas piezas no tienen carbonilla que quitar con Scotch-Brite, sí que podemos con un pincel cogerlas, por ejemplo el árbol de levas, cogerlas y con un pincel y un recipiente en vez de con agua, con gasolina, frotarlas para que todas las impurezas del aceite que pueda generar los gases del motor, etcétera, desaparezcan y lubricar también los rodamientos, etcétera. Pues eso lo podemos hacer con todas las piezas internas de la culata. La segunda operación de mantenimiento que vamos a hacer y muy famosa es esmerillar las válvulas. ¿Para qué sirve esmerillar las válvulas? Pues sirve para limpiar los asientos de las válvulas, tanto de la válvula como en la culata. Igual que os he dicho antes que no frotemos con el Scotch-Brite porque son muy delicados, pues la manera de limpiarlos es de esta manera. El proceso de esmerillar una válvula es muy sencillo. Tendremos que coger la culata y cada válvula con su hueco correspondiente. Aquí es muy sencillo porque tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape. No tiene pérdida porque son de diferente tamaño. Pero en caso de que tengamos 4 válvulas por cilindro, tendremos que coger cada válvula de admisión con su hueco correspondiente y cada válvula de escape con su hueco. No podemos mezclarlas porque cada uno tiene su desgaste, tiene su manera de limpiarse. Entonces tendremos que coger las pastas de esmeril. Las pastas de esmeril tendremos una gorda y otra fina. Primero empezaremos por la gorda y después limpiaremos todo y haremos la fina. Entonces moveremos bien la pasta de esmeril antes de aplicarla con la válvula. Destaparemos y la aplicaremos cada 90 grados, en 4 veces sobre el asiento de la válvula. Muy poquito, no es necesario abusar de la pasta de esmeril. Entonces la pondremos cada 90 grados, 4 veces en el asiento de la válvula. Veis que no es necesario tampoco abusar de la pasta. Entonces colocamos con mucho cuidado la válvula y podremos utilizar esto que sirve para colocarlo aquí, a pegar y girar, o lo que hago yo es por la parte de atrás, en culatas muy pequeñas, que lleguemos al vástago con algo que podamos aguantar la válvula, la pegamos y entonces giramos. ¿Qué tenemos que hacer? Giramos en círculos de ida y vuelta, no en círculos que sean ven a girar, porque entonces no limpiamos nada. Tiene que ser en círculos de ida y vuelta. Y cuando estemos así aproximadamente
5 o 6 segundos, levantamos, giramos 90 grados, bajamos y volvemos a frotar. 5 o 6 segundos, levantamos, giramos 90 grados la válvula, bajamos y volvemos a frotar. Este proceso lo tenemos que hacer 5 o 6 minutos, ¿vale? Rodando, levantando, girando 90 grados, agachando y volviendo a girar en movimientos muy importantes de ida y vuelta. Cuando ya hemos acabado de esos 5 o 6 minutos de esmerilar, levantamos la válvula con mucho cuidado y ahora es muy importante limpiar con papel y mucho cuidado el asiento de la válvula para que no quede ningún resto de la pasta de esmeril. Y al igual con la válvula. Hay que tener mucho cuidado con la pasta de esmeril, sobre todo para que no caiga en la guía de la culata. No estaría de mal luego coger el compresor y soplar toda la culata, aunque no hayamos acabado de hacer todo el proceso de esmerilar, pero siempre ir con mucho cuidado de limpiar bien con la pasta de esmeril en la culata. Porque si entra en la guía de culata, piensa que es una pasta que va rozando luego toda la guía de la válvula y con el desgaste que eso supondría. Cuando hayamos acabado con la pasta de esmeril gruesa, nos cogemos la fina y hacemos el mismo proceso. Lo aplicamos en 90 grados, volvemos a meter y volvemos a girar. Exactamente el mismo proceso que con la pasta gruesa. Una vez hayamos esmerilado la válvula de admisión y la válvula de escape, tanto con la pasta de esmeril gruesa, con la pasta de esmeril fina, y sobre todo hayamos limpiado bien los asientos de la válvula, ya habremos acabado el proceso de esmerilar las válvulas. Lo último que nos queda ya es montar todos los elementos dentro de la culata para volver a montarlos en el motor. Y el último proceso de mantenimiento que os aconsejo yo a la hora de montarlos es con un bote del mismo aceite que vayamos a montar en la moto, un 1040 o un 1540, lubricar todas las partes en movimiento que tiene la culata. Por ejemplo, los ejes del balancín, coger un poquito de aceite y lubricar bien los ejes, ¿vale? Para volver a montarlos. El árbol de levas, los rodamientos, pues siempre está mejor. Para que el primer funcionamiento no lo hagan en seco, pues lubricarlos de esta manera para montarlos en la culata de nuevo. Y por último me gustaría aclarar que todas estas operaciones, tanto de comprobación como de mantenimiento, no nos van a hacer una mejora impresionante en el rendimiento de la moto. Es decir, cuando nosotros montemos la culata y montemos otra vez el motor en la moto, la primera vez que salgamos no vamos a decir, joder, es que he ganado 5 caballos o he ganado 6 caballos. No, pero sí que estos procesos está bien, pues luego cuando un motor nos dura 150.000 kilómetros o nos dura 200.000 kilómetros, pues siempre es mejor hacer estas cosas para que lleguen a esos kilómetros con garantías. O es que mi moto nunca me ha dejado tirado en la carretera por falta de mantenimiento. Pues estas cosas siempre son las que te dan un poco de garantías para el buen uso, el buen funcionamiento del motor. Entonces, todo esto son las operaciones que yo sé. Si me queda alguna por deciros que vosotros sepáis, podéis compartirlo en la caja de comentarios y así pues aprenderemos todos. En fin, esto es todo y nos vemos a la próxima. Un saludo.